juez millonario intentó humillar a una policía, pero lo que ella hizo lo dejó sin palabras. Miren, lo que les voy a contar pasó hace apenas unos meses en Querétaro, y les juro que cuando me enteré no lo podía creer. Pero así fue, tal cual. Todo empezó en plena avenida Constituyentes, a las 3 de la tarde, con un sol que partía las piedras y un montón de gente pasando. Y ahí, en medio de todos, había un hombre gritando, pero no era cualquier hombre. Era el licenciado Héctor Villalobos, juez de lo civil, dueño de una casa en Juriquilla que valía más de 15 millones de pesos, con un Mercedes-Benz último modelo estacionado en doble fila, y una actitud que, bueno, ya van a ver. Y frente a él, aguantando todo con la cara seria pero las manos temblando apenas, estaba ella, Marisol Reyes, 32 años, policía municipal, madre soltera, una mujer que se levantaba todos los días a las 5 de la mañana para dejar a su hijo en casa de su mamá antes de irse a trabajar, una mujer que nunca le había levantado la voz a nadie, una mujer que ese día iba a cambiar su vida para siempre. ¿Quién se cree usted para detenerme a mí?, gritó Villalobos, y su voz retumbó por toda la cuadra. Yo soy juez, señorita. Juez. ¿Me escuchó? Tengo más poder en un dedo meñique que el que usted tendrá en toda su miserable vida. La gente se empezó a juntar. Señoras con bolsas del súper, chavos con sus mochilas, un señor que vendía elotes en la esquina, todos mirando, todos callados, porque cuando alguien con traje italiano y reloj de oro te grita así, pues da miedo, ¿no? Da miedo aunque no sea a ti a quien le esté gritando. Marisol no dijo nada, solo lo miraba, firme, con esos ojos cafés que parecían decir, adelante, siga, yo aguanto. Usted es una pequeña autoridad, siguió él, y ahora ya se estaba burlando, riéndose como si todo fuera un chiste. Una policía de medio pelo. Yo gano en un mes lo que usted no va a ver ni en 10 años de su vida. ¿Entiende eso? ¿O necesito explicárselo más despacio? Alguien del público murmuró, «¡Qué mala onda!». Otra voz dijo, «¿Y por qué la trata así?». Pero nadie se atrevió a meterse. Porque así somos, ¿verdad? Miramos, grabamos con el celular, pero intervenir, eso ya es otra cosa. Marisol respiró hondo. Sus dedos apretaron un poco la libreta de infracciones que traía en la mano, pero no la soltó. No retrocedió ni un paso. «Licenciado», dijo ella, y su voz salió tranquila, firme, casi suave. «Solo le estoy pidiendo su licencia y tarjeta de circulación. Es protocolo, nada más». ¿Protocolo? Villalobos se rió con ganas, como si acabara de escuchar el mejor chiste de su vida. «El protocolo lo hago yo. Yo escribo las leyes. Yo las interpreto. ¿Y usted me va a venir a decir a mí qué es protocolo?». Sacó su credencial de juez y se la mostró bien cerca de la cara, como si fuera una espada. ¿Ve esto? Esto es lo que importa. Esto es poder. Usted no es nadie. Es una empleadita con uniforme. Así que hágame un favor. Quítese de mi camino antes de que me canse de usted». Marisol sintió como las lágrimas le querían salir, pero no se lo iba a permitir. No enfrente de él, no enfrente de todos. Así que tragó saliva, apretó la mandíbula y dijo algo que nadie esperaba. «Con todo respeto, licenciado, nadie está por encima de la ley. Ni usted, ni yo, nadie». El silencio que siguió fue tan pesado que hasta el vendedor de elotes dejó de moverse. Villalobos entrecerró los ojos. Y entonces, con una sonrisa que daba escalofríos, dijo, «¿Sabe qué? Arrodíllese». «¿Qué?». Marisol parpadeó. Lo que oyó. «Arrodíllese. Aquí. Ahora. Y pídame perdón por haberme hecho perder mi tiempo, por haber osado detenerme, por creer que tiene autoridad sobre mí». La gente dejó escapar un murmullo de indignación. «No mames. ¿En serio le está pidiendo eso? Eso ya es abuso, ¿no?». Pero nadie se movió. Nadie dijo nada más fuerte. Solo sacaron sus celulares y empezaron a grabar. Marisol sintió que el mundo se le venía encima. Pensó en su hijo, en su mamá, en su trabajo, en todo lo que había batallado para llegar hasta ahí, y luego miró a Villalobos directo a los ojos, y con una voz que le salió del alma le dijo,
Si yo tuviera que arrodillarme, licenciado, sería solo frente a Dios. El juez apretó los puños, la mandíbula, y por un segundo pareció que iba a estallar, pero entonces se rió. Una risa fría, calculadora. Perfecto, dijo. Perfecto, usted verá. Mañana ya no tiene trabajo. Yo me encargo personalmente. Se dio la vuelta, se subió a su Mercedes y arrancó con las llantas chillando, dejando a Marisol ahí parada, temblando, con los ojos llenos de lágrimas que ya no pudo contener. La gente empezó a dispersarse, pero los videos ya estaban subiendo. Y lo que ninguno de ellos sabía, ni Villalobos, ni la gente, ni siquiera la mamá de Marisol, era que esa mujer humillada en plena calle guardaba un secreto que estaba a punto de cambiar todo. Ahora sí, déjenme contarles quién es Marisol Reyes de verdad, porque lo que pasó después, bueno, tiene mucho más sentido cuando conoces su historia. Marisol nació en Santiago de Querétaro, pero creció en una colonia que se llama La Cañada, de esas donde las casas están todas apretaditas y los perros ladran a cualquier hora. Su papá se fue cuando ella tenía 7 años. Nunca volvió. Ni una llamada, ni un peso, nada. Y su mamá, doña Lupita, se partió el lomo trabajando de empleada doméstica para sacarla adelante a ella y a sus 2 hermanos. Marisol siempre fue buena estudiante, de esas que se quedaban hasta tarde haciendo la tarea aunque no tuvieran buena luz en la casa, de esas que soñaban con ser alguien. Quería ser abogada, incluso se imaginaba con su toga, defendiendo gente, haciendo justicia de verdad. Pero la vida, bueno, la vida a veces tiene otros planes. A los 22 años conoció a un tipo, Oscar, guapo, simpático, de esos que te prometen el cielo y las estrellas. Se embarazó, y cuando le dijo, él desapareció igual que su papá, como si nada, como si ella y el bebé fueran un problema que se podía ignorar. Marisol tuvo que dejar la universidad. No había dinero, no había tiempo. Había un niño en camino. Así que se metió a la academia de policía, no porque fuera su sueño, sino porque era lo que había, porque pagaban cada 15 días, porque tenía prestaciones, porque su mamá le dijo, «Mija, a veces uno no puede elegir, solo puede sobrevivir». Y sobrevivió. Durante 10 años, Marisol Reyes trabajó como policía municipal, turnos dobles, guardias nocturnas, blitzes en carretera, todo lo que le dieran, porque su hijo, Carlitos, necesitaba zapatos, necesitaba útiles, necesitaba medicinas cuando se enfermaba. Y ella necesitaba demostrarle que aunque su papá no estuviera, él iba a estar bien, que ella sola bastaba. Pero Marisol nunca dejó de estudiar. Cada noche, después de acostar a Carlitos, sacaba sus libros de derecho que había guardado desde la universidad. Se ponía a leer, a subrayar, a memorizar. A veces se quedaba dormida con la cabeza sobre el Código Penal, y su mamá le decía, «¿Para qué te sigues matando, mija? Ya tienes trabajo». Y Marisol solo sonreía, porque había algo dentro de ella que no podía rendirse. Algo que le decía, «Todavía no, todavía puedes». Lo que nadie sabía, ni sus compañeros, ni su jefe, ni siquiera su mamá, era que 3 meses antes de ese día en la Avenida Constituyentes, Marisol había presentado el examen para titularse como abogada, y lo había pasado, con mención honorífica. Tenía su cédula profesional escondida en un cajón de su cuarto. Nunca se la enseñó a nadie, porque no sabía qué hacer con ella, porque seguía siendo policía, porque la vida real no es como en las películas donde todo cambia de la noche a la mañana. Pero ese papel existía, y pronto iba a servirle. Ahora hablemos del licenciado Héctor Villalobos. Héctor nació en Guadalajara, en una familia de dinero. Su papá era notario. Su abuelo había sido diputado. Creció en casas grandes, con sirvientas, con chofer, con todo lo que uno pudiera necesitar. Estudió Derecho en el TEC de Monterrey. Nunca le faltó nada. Nunca tuvo que esforzarse de verdad. A los 30 años ya era juez. No porque fuera brillante, sino porque conocía a la gente correcta, porque su apellido abría puertas, porque en México, bueno, ya saben cómo son las cosas.
Villalobos se casó con la hija de un empresario importante. Tuvieron 2 hijos que estudiaban en colegios privados. Vivían en Juriquilla, en una casa con alberca, jardín, cancha de tenis. Él manejaba su Mercedes a todas partes. Comía en los mejores restaurantes. Veraneaba en Cancún. Todo lo que el dinero puede comprar. Pero había algo que el dinero no podía comprarle. Respeto verdadero. Porque Villalobos era de esos jueces que se creían dioses, que trataban mal a los abogados jóvenes, que gritaban en sus salas, que retrasaban casos si no les caías bien, que usaban su poder para aplastar a quien se les pusiera enfrente. Todo el mundo le tenía miedo. En los juzgados, cuando él pasaba, la gente agachaba la cabeza, le decían señor juez con una reverencia que daba asco, y él lo disfrutaba, le encantaba sentirse poderoso, intocable. Nadie se atrevía a contradecirlo, nadie se atrevía a cuestionarlo, hasta ese día, hasta Marisol. Porque lo que pasó en la Avenida Constituyentes no fue casualidad. No fue que Marisol simplemente estuviera haciendo su trabajo. No, había algo más. 3 semanas antes de ese encuentro, Villalobos había atropellado a un perro en una colonia humilde. La dueña, una señora mayor, lo vio. Le pidió que se detuviera. Él le gritó por la ventana: «Era solo un perro, cómprese otro», y se fue. La señora lloró en la banqueta, y uno de los vecinos era el tío de Marisol. Él le contó la historia, le dijo cómo era el carro, le dijo que había visto las placas. Y Marisol se quedó callada. Pero por dentro, algo se encendió. Así que cuando 3 semanas después vio ese Mercedes estacionado en doble fila, con las luces intermitentes prendidas como si eso le diera permiso de hacer lo que quisiera, Marisol supo exactamente quién era, y decidió que ese día las cosas iban a ser diferentes. Esa misma noche, después de la humillación pública, Marisol llegó a su casa con los ojos rojos. Carlitos, su hijo de 9 años, estaba haciendo la tarea en la mesa del comedor. Doña Lupita estaba preparando frijoles en la estufa. «¿Qué pasó, mija?», preguntó su mamá al verla entrar. Marisol no respondió de inmediato. Solo abrazó a su hijo. Lo abrazó fuerte. Y Carlitos, confundido, le dijo: «Mamá, ¿estás llorando?». «No, mi amor, solo estoy cansada». Pero sí estaba llorando. Esa noche, cuando todos se durmieron, Marisol abrió el cajón de su buró. Sacó un sobre manila. Adentro estaba su cédula profesional, su título, su vida entera condensada en un papel. Lo miró durante mucho rato, y entonces tomó una decisión. No iba a quedarse callada. No iba a dejar que Villalobos se saliera con la suya. No esta vez. Agarró su teléfono, buscó el video que ya circulaba en redes. Tenía más de 50,000 reproducciones. Los comentarios eran brutales. «¡Qué juez tan prepotente! Esa mujer policía es una heroína. Alguien tiene que hacer algo». Marisol respiró hondo y comenzó a escribir un documento, un escrito legal, fundamentado, bien redactado, con cada artículo del Código Civil y Penal que aplicaba, porque ella sabía algo que Villalobos no, que no siempre gana el que grita más fuerte, a veces gana el que sabe esperar. Y ella había esperado toda su vida para este momento. Déjenme contarles exactamente cómo empezó todo ese día, porque lo que ustedes vieron en el video viral, eso fue solo el final, pero hubo mucho más antes. Era lunes, 23 de septiembre. Marisol estaba en su punto de control habitual sobre la Avenida Constituyentes, justo antes del puente que lleva al centro de Querétaro. Hacía calor, un calor insoportable, de esos donde hasta el uniforme te pesa el doble. Llevaba ya 6 horas parada ahí revisando documentos, siendo amable con la gente, haciendo su trabajo. A las 3 de la tarde, vio venir el Mercedes, negro, brillante, con vidrios polarizados. Venía rápido, demasiado rápido para una zona escolar. Y lo peor, sin direccional, se metió en sentido contrario para esquivar el tráfico. Marisol levantó la mano, hizo la señal de alto. El Mercedes ni siquiera disminuyó la velocidad. Siguió de largo. «Oiga», gritó ella, pero el carro ya había pasado. Su compañero, el oficial Ramírez,
un tipo grandote de 40 y tantos años. Le dijo: «Déjalo ir, Mari. Ya viste el carro. Esa gente luego te busca problemas». Pero Marisol sintió algo en el pecho. Una rabia, una indignación, porque había visto eso 1000 veces. Gente con dinero que se sentía por encima de todos, que pasaba los altos, que manejaba como quería, y nunca pasaba nada. «No», dijo ella. «No esta vez». Subió a la patrulla, encendió la sirena, y salió detrás del Mercedes. Ramírez la siguió, pero iba murmurando: «Esto va a terminar mal, Mari. Yo te lo digo». Tardó 3 cuadras en alcanzarlo. El Mercedes finalmente se detuvo frente a un edificio corporativo, estacionándose en doble fila, bloqueando medio carril, las luces intermitentes encendidas, como si eso fuera suficiente, como si eso le diera derecho. Marisol se bajó de la patrulla, respiró hondo, y caminó hacia la ventana del conductor. Tocó con los nudillos. La ventana bajó apenas 10 centímetros, y del interior salió una voz grave, molesta. «¿Qué quiere?» «Buenas tardes, señor. Soy la oficial Reyes. Necesito que me muestre su licencia de conducir y tarjeta de circulación. Por favor». «¿Por qué?» Marisol parpadeó. Era una pregunta extraña, como si no fuera obvio. Porque se pasó un alto, manejó en sentido contrario, y ahora está estacionado en lugar prohibido. Son 3 infracciones. Hubo un silencio, y entonces, el licenciado Héctor Villalobos bajó la ventana por completo. La miró de arriba abajo, con desprecio, con asco, como si ella fuera algo que se había encontrado en la suela de su zapato. ¿Sabe quién soy yo? Esa pregunta, esa maldita pregunta que Marisol había escuchado 100 veces en su carrera, de empresarios, de políticos, de hijos de papi, de gente que creía que el mundo giraba a su alrededor. «No, señor, no lo conozco, pero eso no importa. La ley aplica para todos». Villalobos sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era de esas sonrisas que te dicen: «Pobre idiota, no tienes idea de con quién te metiste». Sacó su credencial, una credencial de juez. La puso frente a la cara de Marisol. «Soy el licenciado Héctor Villalobos, juez tercero de lo civil». ¿Le dice algo eso? Porque debería. Marisol sintió un nudo en la garganta. Sabía lo que eso significaba. Sabía que los jueces tenían poder, mucho poder, pero también sabía otra cosa, que ningún poder estaba por encima de la ley. Al menos así debería ser. Con todo respeto, licenciado, eso no lo exime de cumplir el reglamento de tránsito. Todos debemos cumplirlo. Villalobos se quedó callado un segundo. Luego soltó una carcajada que hizo que Marisol sintiera escalofríos. «¿En serio?», dijo él. «¿En serio me está queriendo levantar una infracción a mí? ¿A mí? ¿Sabe cuántas vidas puedo arruinar con solo levantar el teléfono? ¿Sabe quiénes son mis amigos?». Marisol tragó saliva, pero no retrocedió. «Señor, yo solo estoy haciendo mi trabajo». «¿Su trabajo?». Villalobos se rió de nuevo. «Su trabajo es obedecer. Su trabajo es agachar la cabeza cuando alguien como yo pasa. Su trabajo es entender que hay jerarquías, y usted está hasta abajo. Yo estoy hasta arriba. Yo soy la ley». Esas palabras quedaron flotando en el aire, pesadas, venenosas. Marisol sintió cómo la sangre le hervía, pero mantuvo la calma. Apretó la libreta de infracciones, y con una voz que le salió más firme de lo que ella misma esperaba, dijo: «Nadie está por encima de la ley, licenciado. Nadie. Ni usted, ni yo. Nadie». Y ahí fue cuando todo estalló. Villalobos se bajó del carro, con furia, con una violencia contenida que daba miedo. Medía casi 1,80. Era corpulento. Y en ese momento, parecía un toro a punto de embestir. «¿Cómo se atreve?», gritó. «¿Cómo se atreve a hablarme así?». La gente empezó a voltear, a detenerse, a sacar los celulares. Ramírez se acercó corriendo. «Señor, por favor, cálmese». «¿Calmarme?». Villalobos lo señaló con el dedo. «Esta mujer me está faltando al respeto. Me está tratando como si fuera un delincuente cualquiera. Solo le pedí sus documentos», intentó explicar Marisol.
Cállese, rugió él. Usted no tiene derecho a pedirme nada. Yo soy juez. Yo dicto sentencias. Yo decido quién va preso y quién no. Un murmullo recorrió la pequeña multitud que se había formado. ¡Qué agresivo! La está tratando bien mal. Que alguien grabe esto. Y eso hicieron. Decenas de celulares apuntando, grabando, documentando todo. Villalobos sacó su cartera. Sacó varios billetes de 500 pesos. Se los aventó a Marisol. Los billetes cayeron al suelo. Ahí tiene su moche. ¿Eso no era lo que quería? ¿No era por eso que me detuvo? Todos ustedes son iguales. Marisol miró los billetes en el piso. Sintió cómo las lágrimas le querían salir, pero las contuvo. Las contuvo con toda la fuerza que tenía. Yo no quiero su dinero, señor. Solo quiero que respete la ley. ¿La ley? Villalobos se rió como loco. Yo soy la ley. ¿Cuántas veces tengo que decírselo? Yo gano en un mes lo que usted no va a ver en toda su vida. ¿Entiende eso? Usted es nada, una pequeña autoridad, una empleadita con uniforme que se cree importante. Y entonces dijo lo que todos escucharon, lo que quedó grabado en 20 videos diferentes, lo que se volvió viral en cuestión de horas. Arrodíllese, aquí, ahora, y pídame perdón por haberme hecho perder mi tiempo. El silencio fue absoluto. Incluso los carros dejaron de hacer ruido. Marisol lo miró, y sintió algo que nunca había sentido antes. No era miedo, no era rabia, era claridad, una claridad absoluta. Si yo tuviera que arrodillarme, dijo con voz temblorosa pero firme, sería solo frente a Dios. Villalobos apretó los puños, la mandíbula. Los ojos le ardían de furia. Perfecto, dijo entre dientes. Perfecto. Mañana no tiene trabajo, yo me encargo. Personalmente, se subió al carro, arrancó con violencia, y se fue dejando el olor a llantas quemadas. Marisol se quedó ahí parada, temblando, con los billetes a sus pies, con la gente mirándola. Y entonces una niña de unos 6 años que estaba con su mamá, preguntó en voz alta, «Mami, ¿por qué el señor está enojado si él es el que hizo algo malo?» Esa pregunta rompió algo en el ambiente. La gente empezó a aplaudir. Despacio al principio. Luego más fuerte. Un señor que vendía aguas frescas en la esquina gritó, «Bien hecho, oficial. Usted hizo lo correcto». Otro más dijo, «Si hubiera sido yo, ya me habrían metido preso». Pero como es juez, los videos empezaron a subir a Facebook, a Twitter, a TikTok, a WhatsApp. En 2 horas, el video tenía 50,000 reproducciones. En 4 horas, 200,000. Para la medianoche, 1,500,000. El hashtag, juez abusivo, era tendencia nacional. Y al día siguiente, todo iba a cambiar. Al día siguiente, Marisol se levantó a las 5 de la mañana como siempre. Preparó el desayuno de Carlitos, huevos con frijoles, pan tostado, leche con chocolate, todo normal, como si nada hubiera pasado. Pero algo sí había pasado. Su teléfono no paraba de sonar. Mensajes de compañeros, de amigos, de gente que ni siquiera conocía. Todos habían visto el video, todos le decían lo mismo. Eres una heroína. Gracias por no dejarte. Ojalá hubiera más policías como tú. Pero también había otros mensajes. Mensajes que le helaron la sangre. Ten cuidado, ese señor es muy poderoso. Vi que es juez, puede hacerte daño. No te confíes, la gente así siempre se venga. Marisol los leyó todos, y sintió un nudo en el estómago, pero no podía echarse para atrás. Ya no. Dejó a Carlitos con su mamá como siempre. Doña Lupita la abrazó en la puerta y le dijo, «Ten cuidado, mija, yo vi el video. Toda la cuadra lo vio. Ese hombre se ve peligroso». «Estoy bien, ma. No pasa nada». Pero las dos sabían que eso no era cierto. Cuando Marisol llegó a la comandancia, el ambiente era raro. Sus compañeros la miraban diferente. Algunos le sonreían, otros desviaban la mirada. Y el comandante Herrera, un hombre de 50 años con bigote y barriga cervecera, la estaba esperando en su oficina. «Reyes, pase». Marisol entró, cerró la puerta. «Siéntese». Ella obedeció. El corazón le latía rápido.
Herrera suspiró. Sacó una carpeta manila, la puso sobre el escritorio, la empujó hacia ella. Esto llegó esta mañana, de la Secretaría Municipal. Es un proceso administrativo en su contra. Marisol sintió que el aire se le iba. ¿Qué? Abuso de autoridad, conducta inapropiada, acoso a un funcionario público. Esas son las acusaciones. ¿Acoso? Marisol no podía creerlo. Pero si él fue quien me gritó, quien me humilló. Está en video. Lo sé, Reyes. Yo vi el video. Todo México lo vio. Pero él es juez, tiene abogados y tiene influencias. Herrera se recargó en su silla. Se veía cansado, derrotado. Mire, oficialmente yo tengo que suspenderla mientras dure la investigación. Son órdenes de arriba, muy arriba. Lo siento. ¿Me va a suspender? La voz de Marisol se quebró. ¿Por hacer mi trabajo? Por meterse con la persona equivocada, dijo Herrera, y había tristeza en sus ojos. Yo sé que usted no hizo nada malo. Yo lo sé, pero así son las cosas. El que tiene el poder, gana. Marisol sintió cómo las lágrimas le rodaban por las mejillas, pero esta vez no las limpió. Las dejó caer. ¿Y si no me dejo? Herrera la miró con algo parecido a la lástima. Entonces la van a transferir. A Jalpan, a la Sierra Gorda, a 8 horas de aquí, lejos de su hijo, lejos de todo. O peor, la van a correr. Y va a perder su pensión, sus 10 años de servicio. Todo. Silencio. Un silencio que pesaba toneladas. Piénselo bien, Reyes. No vale la pena. No por un juez prepotente que mañana ya se va a olvidar de usted. Marisol se levantó. Limpió sus lágrimas con el dorso de la mano. Y con voz firme, aunque rota, dijo: «Yo también sé defenderme, comandante». Y salió de ahí. Esa noche, Marisol no durmió. Se quedó sentada en la mesa del comedor, con su laptop vieja, con sus apuntes de la universidad, con todos sus libros de derecho apilados a un lado. Carlitos ya estaba dormido. Doña Lupita roncaba en el cuarto de al lado, y ella estaba escribiendo. Un escrito de defensa, página tras página, artículo tras artículo, fundamentado, sólido, perfecto. Porque Marisol Reyes tenía algo que Villalobos no sabía, algo que nadie sabía. Hacía 3 meses había obtenido su cédula profesional como abogada. 10 años. 10 años estudiando por las noches después de trabajar todo el día. 10 años sin fiestas, sin salidas, sin descanso. 10 años cargando libros en la patrulla, leyendo sentencias mientras comía tortas en la calle, memorizando artículos mientras esperaba en los semáforos. Su mamá siempre le preguntaba: «¿Para qué te matas tanto, mija? Ya tienes trabajo, ya tienes con qué comer». Y Marisol nunca le respondía, porque no sabía cómo explicarle que necesitaba algo más, que necesitaba sentir que valía algo, que no era solo una mujer abandonada con un hijo, que era más, mucho más. Cuando Carlitos tenía 3 años, se enfermó. Neumonía. Estuvo internado 2 semanas. Y Marisol pensó que iba a morir. Rezó. Lloró. Le prometió a Dios que si su hijo salía adelante, ella se convertiría en alguien que pudiera defenderlo, protegerlo, darle un ejemplo. Y cuando Carlitos se recuperó, Marisol se inscribió en la carrera de Derecho, en línea, pagando cuotas que apenas podía cubrir, estudiando a las 2 de la mañana, presentando exámenes en sus días libres. Le tomó 7 años terminar la carrera, 3 años más para titularse, y cuando finalmente tuvo su cédula en las manos, no se la enseñó a nadie, porque sentía que no era suficiente, que solo era un papel, que en la vida real las cosas no cambiaban por un título. Pero ahora ese papel iba a significar todo. 2 días después, Marisol recibió una citación, una audiencia en el Tribunal de Justicia Administrativa, para revisar su caso, para decidir su futuro. Villalobos había movido sus piezas. Rápido, eficiente, despiadado. Marisol llegó al tribunal a las 9 de la mañana, con su uniforme de policía, con su carpeta llena de documentos, con su cédula profesional metida en el bolsillo. Entró a la sala, y ahí estaba él, Héctor Villalobos,
sentado en la primera fila, con traje gris de 3 piezas, con 3 abogados a su lado, con una sonrisa de suficiencia que decía, «Ya ganaste, niña. Esto es solo un trámite». Cuando sus miradas se cruzaron, él levantó una ceja, como diciendo, «¿En serio viniste? ¿En serio crees que tienes oportunidad?» Marisol se sentó en la banca del fondo, sola, sin abogado, sin nadie. El secretario llamó el caso. Expediente 482A. Proceso administrativo contra la oficial Marisol Reyes Gutiérrez. Queja interpuesta por el licenciado Héctor Villalobos Mendoza. El juez administrativo, un señor canoso de lentes, revisó los documentos. ¿La oficial Reyes está presente? Sí, señor, respondió Marisol, poniéndose de pie. ¿Cuenta con representación legal? Silencio. Villalobos sonrió. Y entonces Marisol dijo algo que nadie esperaba. Sí, señoría. Me represento a mí misma. El juez levantó la vista. Disculpe. Marisol sacó su cédula profesional. Caminó hacia el estrado. La puso sobre la mesa. Soy licenciada en Derecho. Cédula profesional 2847563. Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro. Me defenderé yo misma. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el zumbido de las lámparas. Villalobos dejó de sonreír. Uno de sus abogados revisó la cédula. Luego se la pasó a otro. Y luego a otro. Era real. Marisol Reyes era abogada. El juez administrativo parpadeó varias veces. Luego asintió. Muy bien, proceda entonces. Marisol respiró hondo. Abrió su carpeta. Y comenzó a hablar, con voz firme, clara, segura. Citó el artículo 21 de la Constitución, el Reglamento de Tránsito Municipal, la Ley de Responsabilidades Administrativas, el Código Penal de Querétaro. Habló de abuso de autoridad, de intimidación, de intento de soborno. Presentó los videos, los testimonios de testigos, las fotografías del lugar, y mientras hablaba, Villalobos se iba poniendo más y más pálido. Porque no era una simple policía hablando. Era una abogada que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Cuando Marisol terminó su exposición inicial, el juez administrativo miró a Villalobos y le dijo, «Licenciado Villalobos, ¿desea responder a lo expuesto?» Pero Villalobos no respondió. Se quedó callado. Por primera vez en su vida, no tenía nada que decir. Uno de sus abogados se levantó e intentó argumentar, pero Marisol lo interrumpió con un contraargumento tan preciso, tan demoledor, que el abogado se sentó de nuevo. El juez administrativo cerró la carpeta. Esta audiencia queda suspendida. Emitiremos una resolución en los próximos 5 días. ¿Pueden retirarse? Marisol recogió sus cosas, y cuando pasó junto a Villalobos, él la detuvo con la mano. Espere. Ella lo miró. Yo no sabía que era abogada. Marisol sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era una sonrisa de victoria. Hay muchas cosas que usted no sabe, licenciado, y la más importante es esta. Nunca subestime a alguien solo porque usa uniforme, porque a veces esa persona sabe más que usted, y salió del tribunal con la cabeza en alto. 5 días después, llegó la resolución. El proceso administrativo contra la oficial Marisol Reyes Gutiérrez queda archivado por falta de fundamento. Se inicia proceso de investigación contra el licenciado Héctor Villalobos Mendoza por abuso de autoridad, intento de soborno y conducta inapropiada de un servidor público. Marisol leyó el documento 1, 2, 3 veces. Y entonces, lloró. Lloró como nunca había llorado, porque había ganado. No solo el caso, sino algo mucho más importante. Había ganado su dignidad, su respeto, su futuro. La noticia se regó como pólvora. En 24 horas, todos los medios locales de Querétaro hablaban del caso, luego los estatales, luego los nacionales, periódicos, noticieros, programas de radio, todos. Policía humillada por juez resulta ser abogada, y lo enfrenta en tribunal. Juez millonario, investigado por abuso de autoridad tras video viral. La mujer que no se arrodilló, la historia de Marisol Reyes.
El video original ya tenía más de 5 millones de reproducciones. Y había un nuevo video, el de Marisol saliendo del tribunal con la cabeza en alto, con su carpeta bajo el brazo. Ese video también se volvió viral. Los comentarios eran brutales. Esa es la justicia que queremos. Qué orgullo de mujer. Ojalá todos los policías fueran así. El juez ya valió. Y tenían razón, porque Héctor Villalobos ya había valido. 2 semanas después de la resolución, Villalobos fue suspendido temporalmente de su cargo mientras se llevaba a cabo la investigación completa. El Consejo de la Judicatura abrió un expediente, la Secretaría de Seguridad Pública también, y lo peor de todo, la prensa no lo dejaba en paz. Reporteros afuera de su casa, afuera del tribunal, en los restaurantes donde comía, en todos lados. Su esposa dejó de hablarle. Sus hijos no querían salir a la calle porque sus compañeros de escuela los molestaban. Sus amigos poderosos, bueno, esos amigos, desaparecieron en cuanto vieron que el barco se estaba hundiendo. Porque así es, cuando tienes poder, todos te buscan. Cuando lo pierdes, te quedas solo. Villalobos intentó dar entrevistas, intentó explicarse, intentó decir que todo había sido un malentendido, que los videos estaban editados, que él nunca había dicho esas cosas. Pero había 20 videos, de 20 ángulos diferentes, con su voz, con su cara, con sus palabras exactas. No había manera de negarlo. Una noche, desesperado, intentó llamar a Marisol. Consiguió su número, no se sabe cómo. La llamó 5 veces. Ella no contestó. Luego le mandó mensajes. Necesito hablar con usted. Por favor, podemos llegar a un acuerdo. Yo puedo ayudarla. Puedo recomendarla para mejores puestos. No haga esto más grande. Los dos salimos perdiendo. Marisol leyó los mensajes y los borró. No tenía nada que decirle. Mientras tanto, la vida de Marisol cambió de maneras que nunca imaginó. Primero, el comandante Herrera la llamó a su oficina. Reyes, siéntese. Ella obedeció, nerviosa. No sabía qué esperar. Mire, Herrera se rascó la cabeza. Yo sé que las últimas semanas han sido intensas, y quiero que sepa que todo el departamento está orgulloso de usted. De verdad. Marisol no dijo nada, solo esperó. Oficialmente, su suspensión ha sido levantada. Puede regresar a trabajar cuando quiera. Pero, hizo una pausa. También tengo otra propuesta. La Fiscalía General del Estado está buscando gente para su departamento de asesoría legal, abogados que conozcan el trabajo de campo, que entiendan cómo funciona la ley en la calle, no solo en los libros. ¿Y su nombre? Bueno, su nombre salió a la luz. Marisol parpadeó. ¿Me están ofreciendo trabajo como abogada? No solo eso. También hay un despacho privado que la contactó. Quieren saber si le interesa litigar casos de derechos humanos, casos de abuso policial, pero desde el otro lado, defendiendo a las víctimas. Marisol sintió que el corazón le latía tan fuerte que pensó que iba a explotar. Yo no sé qué decir. Herrera sonrió. Una sonrisa genuina. Diga que sí, Reyes. Usted se lo merece. Usted se lo ganó. Lleva 10 años aquí dándolo todo. Es hora de que reciba algo a cambio. Marisol salió de esa oficina llorando. Pero esta vez eran lágrimas de felicidad. 3 semanas después, hubo una audiencia pública. El Consejo de la Judicatura citó a Villalobos para dar su versión final de los hechos, y el público podía asistir. Marisol fue, no porque quisiera verlo sufrir, no porque quisiera venganza, sino porque necesitaba cerrar ese capítulo. Necesitaba ver con sus propios ojos que la justicia, aunque lenta, aunque imperfecta, a veces sí funciona. La sala estaba llena. Periodistas, activistas, gente común. Todos querían ver qué iba a pasar. Villalobos entró con traje oscuro, sin sus 3 abogados ni solo, con los hombros caídos, con ojeras, con el orgullo hecho pedazos. Cuando vio a Marisol sentada en la tercera fila, sus ojos se encontraron, y por un segundo, solo un segundo, Marisol vio algo en su mirada que nunca había visto antes. Miedo. No el miedo de ir a la cárcel, no el miedo de perder dinero, el miedo de haber perdido algo mucho más valioso, su reputación.
su nombre, su legado, porque Héctor Villalobos iba a pasar a la historia, pero no como un juez respetado, sino como el juez que intentó humillar a una mujer, y terminó humillado él mismo. La audiencia duró 2 horas. Al final, el Consejo dictó su resolución: suspensión definitiva del cargo, inhabilitación para ejercer funciones públicas por 10 años, multa equivalente a 6 meses de salario. Villalobos agachó la cabeza. No apeló, no alegó, solo aceptó. Cuando salió de la sala, los periodistas lo rodearon. Las cámaras lo cegaban. Las preguntas lo acorralaban. ¿Qué tiene que decir, licenciado? ¿Se arrepiente de lo que hizo? ¿Intentará volver a ejercer como juez? Pero él no respondió. Solo caminó con la cabeza baja hasta su carro. Y antes de subirse, volteó. Marisol estaba ahí, parada en las escaleras del tribunal, mirándolo. Villalobos caminó hacia ella, lento, inseguro, como si le costara cada paso. Cuando llegó frente a ella, dijo: Yo no sabía que usted era abogada. Marisol lo miró en silencio, sin odio, sin rencor, solo con una tristeza tranquila. ¿Y eso hubiera cambiado algo, licenciado?, preguntó ella. Si yo no hubiera sido abogada, estaba bien que me tratara así. Si yo solo fuera una policía, una empleada, una mujer cualquiera, ¿merecía que me humillara? Villalobos abrió la boca, pero no salió ninguna palabra, porque no tenía respuesta, porque la respuesta correcta era obvia, y él lo sabía. Marisol dio un paso hacia él, y con voz firme, clara, fuerte, dijo: No me subestime a mí, no subestime a nadie, porque nunca sabes con quién te estás metiendo. Nunca sabes qué batallas ha peleado esa persona, qué ha estudiado, qué ha sacrificado, qué lleva dentro. Hizo una pausa, y luego agregó: y sobre todo, nunca subestime a una mujer, especialmente cuando está haciendo lo correcto. Villalobos la miró, y en sus ojos había algo que Marisol nunca pensó que vería: reconocimiento, respeto, derrota. Tiene razón, murmuró él, en todo, y sin decir más, se dio la vuelta y se fue. Marisol lo vio alejarse, y sintió algo extraño. No era felicidad, no era triunfo, era paz. Paz de saber que había hecho lo correcto, que no se había arrodillado, que no se había dejado, que había defendido no solo su dignidad, sino la de todas las personas que alguna vez fueron humilladas por alguien con poder. Cuando Marisol salió del tribunal, la esperaban decenas de personas, gente que había visto los videos, gente que la apoyaba, gente que quería decirle gracias, aplausos, gritos, pancartas con su nombre. Gracias, Marisol, eres un ejemplo. No estás sola. Una señora mayor se acercó a ella con lágrimas en los ojos. Gracias, hija. Gracias por no dejarte. Mi hijo es policía, y a él también lo han tratado mal, pero ahora él sabe que sí se puede defender. Gracias. Un joven universitario le dijo: Usted me inspiró a estudiar Derecho. Quiero ser como usted. Y una niña pequeña, de unos 7 años, le dio un dibujo. Era un dibujo de una mujer con uniforme de policía y una capa de superhéroe. Marisol lo recibió, lo miró, y no pudo contener las lágrimas. Esa noche, Marisol llegó a su casa. Carlitos corrió a abrazarla. Mami, te vi en la tele. Todo el salón te vio. Mi maestra dijo que eres muy valiente. Doña Lupita la abrazó también. Las dos lloraron juntas, en silencio, porque no hacían falta palabras. Más tarde, cuando Carlitos ya estaba dormido, Marisol sacó su cédula profesional, la puso sobre la mesa, la miró durante mucho tiempo, y entonces supo qué iba a hacer. Al día siguiente aceptó el trabajo en la fiscalía. Iba a dejar la patrulla, iba a dejar el uniforme, pero no iba a dejar de servir, no iba a dejar de luchar por la justicia, solo que ahora lo haría desde otro lado. 6 meses después, Marisol Reyes estaba en su nueva oficina. Escritorio propio, computadora, libros de derecho en los estantes, su cédula profesional enmarcada en la pared. Estaba revisando un caso cuando su asistente tocó la puerta. Licenciada, tiene una llamada.
¿Quién es? Una mujer. Dice que la maltrataron en una delegación, que vio su historia y quiere que usted la represente. Marisol sonrió. Dile que pase. Y mientras esperaba a que entrara esa mujer, Marisol miró por la ventana. El cielo estaba despejado, el sol brillaba. Y por primera vez en mucho tiempo, se sintió completa. No porque tuviera un mejor trabajo, no porque fuera famosa, no porque hubiera ganado, sino porque había demostrado algo que siempre supo, pero que el mundo necesitaba ver, que el respeto no se compra con dinero, que la dignidad no se negocia, que una mujer con valor puede cambiar su vida entera, y que a veces, la persona más humilde es la más fuerte. El último video de Marisol saliendo del tribunal se viralizó más que todos los anteriores. Tiene más de 10 millones de reproducciones, y en los comentarios, miles de personas comparten sus propias historias, de abuso, de humillación, de injusticia, pero también de resistencia, de lucha, de esperanza. Héctor Villalobos nunca volvió a ejercer como juez. Se mudó a otro estado, intentó abrir un despacho privado, pero nadie quería contratarlo. Su nombre quedó manchado para siempre. Marisol Reyes se convirtió en una de las abogadas más respetadas de Querétaro. Lleva casos pro bono para gente que no puede pagar. Da conferencias en universidades. Y siempre, siempre, termina sus charlas con la misma frase: no subestimen a nadie, y nunca, nunca se arrodillen, excepto frente a Dios. Y cada vez que la dice, el público se levanta y aplaude, porque esas palabras no son solo de ella. Son de todos los que alguna vez fueron humillados, de todos los que se levantaron, de todos los que siguen luchando. Si esta historia te movió, déjame tu like, comenta qué te pareció y compártela para que más gente sepa que la justicia todavía existe. Y si no estás suscrito, suscríbete para no perderte más historias reales como esta. Gracias, compa.